a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un neceser que, como veis, tiene un diseño muy básico en cuanto a su forma general, pero que sin embargo le hemos dado un toque completamente único al llevar ese dibujo de la muñequita que hemos hecho con lápices acuarelables, la personalización del nombre y sobre todo el trabajo que hemos hecho con retales tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Vais a ver qué se hace en un momento y además vamos a aprender un truco estupendo para que las cremalleras, como podéis ver, tengan un acabado perfecto. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el tutorial de hoy tenemos que preparar los siguientes materiales. En primer lugar, un dibujo que he realizado con lápices acuarelables. El dibujo lo tenéis para descargarlo de manera gratuita en la página web y la técnica que he empleado la tenéis perfectamente descrita en otro vídeo del canal. También he hecho un pequeño cartel con el nombre de la persona a la que va destinada este neceser. Tenemos una tela que emplearemos en el forro, 4 telas que emplearemos en la parte exterior, una cremallera de 30 centímetros de largo y en el interior del neceser, para darle cuerpo y forma, voy a emplear estabilizador. También lo podemos conocer como foam o como hule de espuma. De esta manera va a quedar con bastante cuerpo y consistencia. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es preparar las piezas que vamos a emplear en la parte exterior. He cortado el dibujo a un tamaño de 12 centímetros de ancho por 18 y luego he cortado una serie de tiras, todas tienen un ancho de 4 centímetros en las 4 telas que os he enseñado al principio. El largo de estas tiras es las largas de 30 y las más cortas de 18. De la tela verde he cortado 3 tiras largas y 3 tiras cortas. De la tela azul he cortado 4 largas y 2 cortas. De la tela rosa 5 largas y 2 cortas. Y de la tela amarilla 4 largas y 2 cortas. También he preparado 2 piezas de estabilizador de un tamaño de 30 por 26. Comentaros que este trabajo lo podéis hacer perfectamente con retales utilizando tiras de diferentes colores, no como los voy a colocar yo ahora. También va a quedar muy bonito. En ese caso necesitaríais preparar 16 tiras largas, es decir, de 30 por 4 y 9 tiras cortas, es decir, de 18 por 4 centímetros. Con todos estos materiales preparados vamos a comenzar a coser. Las distintas tiras las vamos a ir cosiendo sobre el estabilizador directamente para así lograr que el trabajo quede acolchado a la vez que unimos las piezas. Para hacerlo correctamente he realizado en la parte superior una línea horizontal a 2 centímetros del borde y en la parte inferior he realizado otra línea a 6 centímetros del borde. La distancia entre esta línea y esta es de 18 centímetros, que es justo el tamaño que tienen las tiras más cortas. Comenzamos colocando una tira en tono rosa, muy alineada con el borde del estabilizador y haciendo coincidir sus bordes con las marcas que hemos realizado, y la vamos a sujetar con unos alfileres para que no se mueva. A continuación tomaríamos una tira en tono verde, de las cortas también, ponemos derecho con derecho, nos aseguramos que están las piezas bien alineadas y daríamos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Este es el margen que vamos a utilizar en todo el trabajo. Con esta costura dada retiramos alfileres, abrimos la pieza e incorporamos la siguiente, que en este caso ya va a ser directamente la pieza que tenemos con el dibujo, que veis justo tiene el mismo tamaño. La alineamos bien con el borde de la pieza verde y de nuevo damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Quitamos los alfileres, abrimos la pieza del dibujo e incorporamos la siguiente, que en este caso va a ser en tono azul. Y ya así vamos a ir colocando secuencialmente hasta el final todas las piezas cortas que tenemos preparadas. Y ahora, con todas las tiras verticales unidas, vamos a colocar las horizontales. En la parte de arriba pondremos una rosa alineando el derecho con derecho y dando un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y en la parte de abajo colocaremos primero la tira amarilla, luego la azul y luego la rosa, también con un margen de 1 centímetro entre sí. De este modo, este lado del neceser lo tendremos ya terminado.
Ya tenemos listo uno de los lados, entonces si queréis personalizarlo, como voy a hacer yo con esta etiqueta con el nombre, lo que voy a hacer es fijarla con una puntada de festón todo alrededor a este lado de la tela. Mirad, ya he dado el festón todo alrededor y como veis queda súper bonito. Ahora vamos a preparar el otro lado del neceser. Para hacer el otro lado del neceser lo único que vamos a ir es uniendo, del mismo modo que hemos hecho en el lado principal, las distintas tiras en este orden: rosa, azul, amarillo y verde. Colocaremos derecho con derecho y daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. De esta manera vamos a llenar completamente este lado del neceser con todas las tiras que nos quedan. Una vez cosidas las 12 tiras de 30 centímetros de ancho que teníamos pendientes, este es el aspecto que tiene el otro lado del neceser. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la cremallera. Para preparar la cremallera vamos a cortarla. Inicialmente medía un tamaño de 30 centímetros y la reducimos hasta un total de 27. En realidad estamos quitando 3 centímetros, que son uno de cada lado de margen de costura, más 1 centímetro extra que lo dejamos de holgura. Después tenemos que tomar unas piezas del tono de tela que prefiráis, que midan 4 centímetros por 4 centímetros, con las que vamos a hacer unos remates. Para ello tomamos cada una de las piezas, la doblamos primero a la mitad, no hace falta plancha, con la mano podemos marcar y luego volvemos a doblar a la mitad los dos lados, doblando así hacia el interior. Cuando tengamos la pieza preparada de esta manera, lo que hacemos es meter en el interior el final de la cremallera. Vamos a sujetar con una pinza y vamos a dar un pespunte justo al borde de la tela para unir el remate a la cremallera. Vamos a hacer esto en los dos extremos. Una vez que hayamos cosido los extremos, lo que hacemos es recortar para alinear con el borde de la cremallera. Y ya la tendríamos lista para colocarla. Antes de unir las distintas piezas a la cremallera que acabamos de preparar, vamos a tomarlas todas, las dos partes exteriores y las dos partes de forro, y en todas ellas, en las dos esquinas inferiores, vamos a hacer una marca a 4 centímetros del borde. Vamos a trazar un cuadrado de 4 por 4 y cuando lo tracemos vamos a cortar justo por la marca que estamos realizando. De esta manera estamos ya haciendo el fondo del neceser. Vamos luego a cortar así. Esta marca la hacemos en ambos lados. Y cortamos justo por aquí. Y ahora ya con las 4 piezas, con las esquinas recortadas en la parte de abajo, vamos a colocar la cremallera. Entonces tomamos una de las partes exteriores y tomamos la cremallera. Entonces, si os fijáis, justo la cremallera, si la alineo con el borde, bueno, pues hay una diferencia de 3 centímetros en uno de los lados. Vamos a distribuir esta diferencia poniendo el lado derecho de la cremallera con el lado derecho de la tela y vamos a hacer que aproximadamente a cada uno de los lados de la cremallera tengamos un exceso de tela de 1,5 centímetros y sujetamos con pinzas justo al borde. A continuación tomamos una de las piezas de forro, ponemos derecho con derecho y alineamos con la pieza principal y con el borde también de la cremallera y sujetamos con pinzas. Y cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar un pespunte bien pegado a los dientes de la cremallera con la ayuda del prensatelas específico para colocar cremalleras. Ya dado el pespunte,
Y comentaros que solo lo he dado, veis que aquí está abierto y aquí también, lo he dado en la zona donde está la cremallera. Ahora nos vamos al lado donde está el estabilizador y vamos a recortar todo el exceso para que no quede abultado. Y con el exceso de estabilizador recortado abrimos, colocamos el forro ya en su sitio y vamos a hacer lo mismo con el otro lado del neceser. Tomaríamos la pieza exterior, vamos a ponerla sobre la mesa, alineamos la cremallera con el borde de la pieza y haciendo coincidir también los bordes laterales de las dos piezas que ya hemos cosido. Vamos a un lado primero, vamos luego al otro lado, viendo que aquí coinciden las piezas y ya sujetamos con pinzas. Fijaros en que hemos colocado derecho con derecho, la cremallera ya se queda en su posición y ahora nos queda colocar el forro, que ponemos derecho del forro con derecho del forro, alineamos en la parte superior con las mismas pinzas y ya hacemos exactamente igual, damos el pespunte solo en la zona que hay cremallera y cortamos el exceso de estabilizador. Mirad, ya hemos colocado la cremallera por ambos lados, al abrir las piezas ya se colocan en su posición y ahora lo que vamos a hacer para que quede bien asentado y que luego cuando abramos la cremallera no se pille la tela es dar justo aquí un pespunte. Entonces, para dar ese pespunte lo que os recomiendo es que o bien lo sujetéis primero con unos alfileres o que lo planchéis un poquito, sobre todo en este lado, en el lado del interior, para que los bordes queden bien asentados. Daremos un pespunte pegado al borde, pero de nuevo solo en la zona donde tenemos cremallera. Y ahora ya con el pespunte dado a ambos lados vamos a cerrar el neceser. Entonces, tomamos el lado del derecho, ponemos derecho con derecho, alineamos en la base y vamos a sujetar con unas pinzas. Y esta va a ser la primera de las costuras que vamos a dar, la de la base. Lo que hay que alinear sobre todo es la tela principal, porque hay veces, como me ha sucedido a mí aquí, que el estabilizador se nos mueve unos milímetros y queda un poco más escaso. Bueno, lo que hay que alinear siempre es la tela principal. Vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro y luego vamos a recortar el exceso de estabilizador que tenemos por ambos lados. Comentaros que nos lo había dicho que es importante cuando demos estos pasos que la cremallera esté abierta para que luego podamos voltear la pieza. Ahora lo que vamos a unir es el forro. Entonces, de nuevo nos vamos a la base, ponemos derecho con derecho y vamos a sujetar con unas pinzas para que no se mueva. La única diferencia es que en este caso no podemos dar una costura completa porque tenemos que voltear luego el trabajo. Entonces, coseremos solamente de aquí hasta el centro y dejamos aquí unos 8 centímetros aproximadamente sin coser y luego desde esta marca hasta el final. También lo hacemos con un margen de 1 centímetro. Ahora ya vamos a cerrar los laterales. Lo más importante es que nos coincidan los bordes de la tela principal y alineamos las piezas. Primero alineamos la tela principal y luego a continuación el forro en cada uno de los lados. En este punto vamos a intentar que nos coincida el cambio de tela en un lado y en el otro para que el acabado sea bueno. Y alineamos también el forro. Fijaros que en esta zona voy a quitar la pinza, están alineados los bordes de la tela principal y el forro lo colocamos encima, de esta manera. Y ahora ya lo que hacemos es dar un pespunte, toda esta costura con un margen de 1 centímetro. Haremos lo mismo también en este otro extremo. Por último nos quedaría cerrar las esquinas, entonces tomamos las piezas así, alineamos costura con costura, hacemos que monten las costuras una para la derecha y otra para la izquierda para que no abulten,
sujetamos con unas pinzas y damos también un pespunte con un margen de 1 centímetro. Este paso lo damos en las 4 esquinas. Y ahora ya con todas las esquinas cosidas y todo el exceso de estabilizador recortado de todas las costuras, nos vamos a la apertura que habíamos dejado y vamos a voltear nuestro trabajo. Vamos a sentar bien todas las costuras y en especial las esquinas, que las vamos a sacar. Y ahora ya lo único que nos quedaría es cerrar a puntada escondida la apertura que habíamos dejado aquí en la base para poder voltear nuestro trabajo. Alineamos los bordes de las telas que queremos unir y con un hilo al tono vamos a dar unas puntadas que prácticamente no se van a ir. Avanzamos por la tela de atrás, justo salimos, cruzamos, salimos al borde de la tela que está más próxima a mi dedo pulgar. De esta manera lo cerramos en un momento con un resultado estupendo. También tenéis la opción de dar un pespunte pegadito al borde justo desde aquí hasta aquí, uniendo las dos bases que hemos hecho al final. Voy a terminar de coser y os enseño cómo queda el neceser. Y con el forro ya metido en su posición, así nos queda terminado el neceser. Fijaros que la banda que hemos puesto en horizontal arriba y abajo nos va a coincidir justo con la base. En la base nos quedan 4 de las tiras horizontales que hemos puesto y la parte de atrás es completamente con bandas horizontales. También os enseño el detalle de cómo quedan rematadas las cremalleras, que como veis es un acabado perfecto, no queda nada abultado, bien terminado. Habéis visto que es un trabajo bastante sencillo porque la base es un diseño de un neceser básico, pero al darle todo el trabajo exterior combinando las tiras en vertical, en horizontal, el dibujo, bueno, pues hemos transformado un proyecto sencillo en algo realmente único. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.